Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Robles. Soy uno de los coordinadores de carrera en el equipo de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que se titula LNI Comprando por el Mundo. Bienvenidos a nuestros espectadores que nos acompañan esta tarde desde Tijuana, Mexicali, Ensenada. Y antes de dar inicio, quisiera solicitarles el amable favor de que pudieran apagar sus micrófonos, bueno, o ponerlos en modo mute, en modo mudo. Al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Adicionalmente, en el chat de la aplicación Zoom pueden registrar sus datos para que nuestro equipo dé respuesta a sus dudas y cuestionamientos. Y bueno, esta tarde nos acompaña el maestro Armando Araujo. Es un honor para mí presentarlo, quien se ha sumado a este ciclo de conferencias de la Escuela de Administración y Negocios en CETIS Universidad. Él es egresado de la primera generación de la licenciatura en Negocios Internacionales de CETIS Universidad. Cuenta con un MBA en cadena de suministro y con más de 20 años de trayectoria en la industria manufacturera, con experiencia en áreas de materiales, planeación, almacenes, logística, introducción de nuevos productos, sourcing y compras. Se ha desempeñado en empresas como Panasonic, Yakima, Fender Musical Instruments, Navico, Devicor Medical y actualmente es gerente de compras y de sourcing en Infineon. Adicional a esta gran trayectoria, Armando es docente en CETIS Universidad Campus Ensenada desde el año 2012. Imparte la materia de logística, compras y medios de transporte. Bienvenido, maestro Armando. Adelante. Bueno, Carlos, muchas gracias por la introducción y gracias también a mi alma mater, CETIS Universidad, por darme la oportunidad de exponer pues, mis experiencias y hablar un poco sobre la carrera que estudié, ¿no? Licenciado en Negocios Internacionales. Voy a compartir aquí mi pantalla. Bueno, pues el tema de esta conferencia se llama Licenciado en Negocios Internacionales, Comprando por el Mundo. Y luego ahorita en el transcurso de la conferencia vamos a ver por qué el comprando, por qué estoy relacionando a un licenciado en negocios internacionales con el departamento de compras, ¿no? Sobre todo, casi todas las empresas o de manufactura o de servicios tienen algún departamento de compras, ¿no? Entonces, este departamento, pues por lo general es liderado por la mayoría de los que estudian la licenciatura de negocios internacionales. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Bueno, como todo, voy a dar un antecedente de lo que es un licenciado en negocios internacionales. Yo pues tenía mis dudas al igual que muchos de ustedes a lo mejor, de qué estudiar, ¿no? Primeramente estaba inclinado por estudiar la ingeniería industrial y estaba completamente ya decidido en irme por esa carrera, ¿no? Entonces, a la hora de irme a inscribir a la escuela, pues me vendieron la idea de una nueva carrera, licenciado en negocios internacionales. Un plan de estudio muy completo, era un plan de estudio que intercalaba lo que es temas administrativos y temas operativos. De igual manera, era una carrera totalmente nueva, ¿no? Eso me daba, pues me inquietaba, me daba mucho impulso y a la vez me daba cierto miedo, por lo mismo, por ser una carrera nueva, ¿no? Una carrera nueva en el mercado. Y en aquel entonces, en mediados de los 90s, yo empecé mi carrera en 1995, unos añitos atrás. En aquel entonces, pues como ustedes saben, el TLC, el Telecán, se firmó en 1994, o sea, un año antes que yo había empezado la carrera de negocios internacionales. Hoy, actualmente el TLC, el Telecán, se llama TEMEC, ¿no? Recientemente se le cambió el nombre, ¿no? Pero por ser pues un tratado nuevo en aquel entonces, pues también me llamó la atención estudiar esta carrera para involucrarme hasta cierto punto en este nuevo tratado, ¿no? El tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no?
Entonces, esa fue una de las razones porque me incliné por estudiar esta carrera, cuando en mente yo ya tenía otra, ¿no? Que era ingeniería industrial, entonces me incliné por esta carrera. Cuando a cierto punto, cuando uno está estudiando, tiene que realizar sus prácticas profesionales o su servicio social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya vas como a la mitad de tu carrera, pues tienes que empezar a poner en práctica lo aprendido en clases, ¿no? Y es cuando uno tiene que eh, incursionar en una empresa para desarrollarse, para empezar a desarrollarse, para empezar a adquirir experiencia, para cuando uno salga de la carrera, pues tenga ya pues conocimientos no tanto teóricos, sino también prácticos hasta cierto punto. Entonces, cuando yo empecé a, cuando se llevó el tiempo de empezar con las prácticas profesionales, fui a tocar las puertas a una empresa aquí en Ensenada. Y esa fue mi primera entrevista de trabajo, ¿no? A lo que recuerdo. Y me recuerdo que iba un poco nervioso, me entrevisté con el gerente de recursos humanos y pues yo lo primero que le dije, pues yo quiero trabajar, tengo muchas ganas de trabajar, quiero aprender, estoy hambriento por aprender y pues se me hace esta una muy buena empresa, me gustaría que me diera una oportunidad para empezar a adquirir conocimientos prácticos. Eh, y una de las primeras preguntas que me hizo el gerente de recursos humanos fue, bueno, ¿y qué hace un LNI? No había oído yo esta nueva carrera, ¿no? Es muy nuevo, entonces platícame qué hace un LNI. Pero para mí también era un poco difícil explicar porque no había generaciones atrás, yo venía de la primera generación, entonces tampoco yo tenía la experiencia de explicar lo que era un licenciado en negocios internacionales. Entonces él me decía, bueno, un arquitecto hace casas, un ingeniero civil construye carreteras, puentes, un contador público gestiona la contabilidad de una empresa. Pero un LNI, ¿qué hace? Híjole, pues me puso a pensar y dijo, pues licenciado en negocios internacionales. Bueno, pues si ustedes son una empresa que exporta, importa, pues yo puedo empezar a relacionarme en temas de comercialización fuera del país, también pues puedo negociar, pues negociar precios. Eh, es como yo podría empezar a relacionar el licenciado en negocios internacionales con otras actividades. Entonces él me acuerdo que me dijo, pero hasta cierto punto todos negociamos, me dijo, todos sabemos negociar. Cuando vas y a comprar algo, siempre regateas, quieres regatear algo, dices, bueno, pues vale 100 pesos, me lo dejo 90. Desde ese momento ya estás negociando. Entonces, hasta cierto punto, todos somos negociadores. ¿Realmente necesitamos a un licenciado en negocios para negociar? Y yo le dije, sí, porque aquí lo que estás negociando no son un par de zapatos, estás negociando materiales que vienen de otros países, que vienen por aire, que vienen por barco, por ferrocarril. Entonces, no es lo mismo negociar un par de zapatos que negociar un contenedor de capacitores electrolíticos que compramos en Malasia. Entonces, como que me quiso comprar la idea y para no hacerse las largas, me contrataron para que hiciera mis prácticas profesionales, ¿no? Por aquellos años. Estuve ahí un tiempo. Entonces, así es como empezó mi aventura con esta carrera, ¿no? Vamos a pasar a una definición. ¿Qué son los negocios internacionales? Una definición que podemos sacar es, negocios internacionales es una disciplina que se encarga de diseñar y gestionar estrategias para el correcto funcionamiento de las operaciones comerciales internacionales, de analizar las mejores opciones para las negociaciones de estrategas, de entregas de bienes o servicios. Bueno, cuando yo digo operaciones comerciales internacionales, se refiere mucho a la negociación de precios. Un licenciado en negocios internacionales que va muy relacionado a la profesión de compras, pues una de sus funciones es
la negociación de compras, de la negociación de precios, de precios de productos y de bienes. Toda mi experiencia se ha reflejado desde hace más de 20 años, como decía Carlos. Mi experiencia es en la industria manufacturera, ¿no? En lo que es la maquiladora. Eh, Básicamente ha sido el único lugar en que he trabajado, pero vamos a echarnos un clavado en lo que es la industria manufacturera. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de ustedes trabajan o van o piensan trabajar en un negocio familiar, en un negocio de un tío, o a lo mejor quieren emprender un negocio ustedes mismos, pero hay situaciones difíciles, hay situaciones económicas que a lo mejor no nos permiten, o a lo mejor queremos trabajar durante un tiempo para ahorrar dinero para poner nuestro propio negocio. O a lo mejor en tiempos de crisis como los que estamos viviendo actualmente, donde pues la situación económica es un poco pues difícil. Entonces la idea o el plan es que pues muchas veces tengamos que tocar las puertas de alguna empresa, de alguna industria para, pues, para pedir trabajo, ¿no? Fue mi caso, yo pedí, toqué puertas, he tenido también negocios propios, pero en aquel entonces toqué puertas en la industria manufacturera y vamos a echarnos un clavado, ¿no? En lo que es la industria manufacturera. Hay dos tipos de industrias manufactureras, la contract manufacturing o normalmente conocida como CMO y la OEM, Original Equipment Manufacturer. Vamos a empezar por la primera, contract manufacturing. ¿Qué es un contract manufacturing? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de el teléfono, el iPhone. Como todos sabemos, el iPhone, el dueño del iPhone es Apple. Pero en sí, la empresa Apple no es quien fabrica el teléfono. La empresa Apple le pide a alguien más que se la fabrique por ellos. En este caso, quien fabrica el iPhone es una empresa localizada en Taiwán que se llama Foxconn. Pero Foxconn eh, lo que hace Apple es que le comparte sus diseños, le comparte los diseños del teléfono y le dice Foxconn, yo quiero que hagas este teléfono con estas cámaras, con este flash, con este tamaño de pantalla, que hace estas funciones. Y lo que hace Foxconn es sigue todos los diseños y los lineamientos que Apple le da y lo manufactura y se lo entrega y por ningún lado dice Foxconn, por todos lados dice Apple, ¿no? Entonces, este tipo de empresa se llama, voy a subcontratar a alguien más. Ese tipo de empresa se llama un contract manufacturing, ¿no? Entonces, alguien más hace el trabajo por ti, ¿no? Un caso también, hay gente aquí que, por ejemplo, tiene su marca de vino, aquí como en Ensenada, que es muy famoso el vino. Pero a lo mejor tú no tienes viñedos, tú no siembras uva, tú no simplemente le pides a un viñedo que te haga tu vino y que le ponga tu etiqueta, ¿no? Eso es como estás subcontratando a un tercero para que te haga tu producto, ¿no? Entonces, a eso se llama un contract manufacturing. Alguien más te va a producir por ti y te va a poner tu etiqueta. Por otro lado, el OEM, Original Equipment Manufacturer, son todas las empresas que, que son dueños de su propia marca. Por ejemplo, en Ensenada está la empresa Fender. Fender hace, como todos sabemos, guitarras eléctricas. Bueno, pues la guitarra eléctrica trae una etiqueta que dice Fender. O sea, ellos mismos se hacen su propia marca. No le ponen la marca de Gibson o de Taylor Guitar, no. Ellos hacen su propia marca, ¿no? Entonces, esas son la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, yo en la empresa donde trabajamos somos un OEM, o sea, nosotros producimos para nuestra propia marca. De igual manera, he trabajado en empresas que son CMO, que le manufacturamos a alguien más. Por ejemplo, cuando trabajaba con Panasonic, le hacíamos el amplificador para el sonido de los automóviles, se lo hacíamos a Honda.
y por todos lados, pero se lo hacía Panasonic. O sea, nosotros se lo maquilábamos, se lo manufacturábamos, se le poníamos la etiqueta de Honda y se lo vendíamos a Honda para que se lo instalara a todos sus carros, ¿no? Entonces, en un área hacíamos un CMO, ¿no? Ahí en Panasonic. Entonces, esos son los dos tipos de manufactura con los que contamos. De igual manera, hay dos tipos de fabricación. Uno que se llama make to stock y make to order. ¿Qué es el make to stock? El make to stock es fabricar algo, fabricar carros, fabricar teléfonos, fabricar lo que sea, para tenerlo en inventario. ¿Para qué? Para cuando nuestro cliente nos pida un carro, un teléfono, una televisión, se lo vamos a mandar inmediatamente porque lo vamos a tener en inventario, en almacén. Por eso se llama make to stock. Lo hacemos para almacenar. Y cuando me lo pida mi cliente, se lo mando el mismo día o al día siguiente. De igual manera, hay otro tipo de sistema de fabricación, se llama make to order. El make to order es un tipo de fabricación que no voy a hacer nada, no voy a manufacturar nada, no voy a producir nada hasta que me lo pidan. Si no me piden nada, si no me piden un carro, si no me piden cualquier cosa que manufacture, no lo hago. Quiere decir que no lo tengo en inventario. Cuando me pidan un teléfono, para producir un teléfono, una televisión, un carro, apenas cuando me llegue el pedido, apenas lo voy a empezar a producir. Y ese tiempo que tarde se llama lead time o tiempo de entrega. Y a lo mejor me tardo 3 meses o 6 meses o 2 años en producir, ¿no? Por ejemplo, imagínense si fuéramos una empresa que fabrica aviones, pues no creo que sea una buena idea tener muchos aviones en inventario, muchos aviones en un almacén. ¿Por qué? Por su tamaño, por su costo. Yo empiezo a fabricar un avión, pues cuando me lo pidan, ¿no? Y le voy a decir a mi cliente, yo te tengo un avión hecho, pues en 2 años, ¿no? Que me tarde de fabricarlo y en 2 años te lo entrego, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un make to stock y un make to order. Bueno, como siempre relaciono a un licenciado en negocios internacional o lo relaciono con el área de compras, pues vamos a interactuar, vamos a meternos un poco sobre lo que los instrumentos, los documentos que usa o que utiliza de día a día un comprador. Un comprador, cuando hace un pedido, genera una orden de compra, como su nombre lo indica, una orden de compra. O, en inglés es el famoso PO o Purchase Order, ¿no? ¿Qué es una orden de compra? Bueno, es un contrato de compraventa donde el comprador demanda algún bien o servicio y se obliga a realizar los pagos en el tiempo pactado con el tipo de moneda o tipo de cambio acordado, y el vendedor está obligado a suministrar dicho bien o servicio en tiempo y forma con los estándares de calidad requeridos. Entonces, básicamente es un documento que yo, por ejemplo, si quiero comprar unos zapatos, voy a una fábrica de zapatos y le doy una orden de compra y le digo, quiero 20 pares de zapatos con estas medidas, con estos colores, con estas especificaciones, y ellos reciben, se dan cuenta de que efectivamente son 20 pares de zapatos de estos colores, de estas medidas, y en ese momento arranca la producción para que se me entregue pues los zapatos, los 20 pares de zapatos en este caso, en el tiempo que se estableció. Hay varios tipos de compras de utilería, que son básicamente, por ejemplo, alguien que compra lápices, plumas, papel, básicamente ese equipo de oficina, ¿no? Que es muy requerido y muy indispensable. Compras de MRO, que MRO significa Maintenance, Repair and Operations. Por ejemplo, hay máquinas que se usan en las fábricas y esas máquinas pues se descomponen también y se tienen que reparar, se tienen que darle un mantenimiento preventivo.
Entonces se compran aceite, se compran tuercas, tornillos, pistones, resortes. ¿Para qué? Para darle mantenimiento a esas máquinas, ¿no? Todos esos accesorios o herramientas que utilizan las máquinas se le conoce como un MRO, entre otras cosas, ¿no? Otro tipo de compras son las compras de materia prima. La materia prima es muy indispensable porque la materia prima es lo que va en el producto. Por ejemplo, si vamos a fabricar televisiones, bueno, pues es el plástico de la televisión, es el monitor, es el cable que se enchufa a la energía, es todo lo que va en el producto, incluso hasta la caja de cartón en donde está envuelta la televisión, también es parte de la materia prima. Entonces, esa es una compra de materia prima, o como decimos, es todo lo que va en el BOM. El BOM es el Bill de Materiales, el Bill of Material. Y para meterme un poco más en este tema, el Bill de Materiales son los ingredientes que lleva un producto. Ejemplo, un pastel. Los ingredientes de un pastel son harina, huevos, no sé, leche, no sé, vainilla. Todo eso son los ingredientes de un pastel. Entonces, eso viene siendo un bill de materiales de un pastel, ¿no? Por ejemplo, imagínense un bill de materiales de un carro, ¿no? Es un bill de materiales amplísimo. Eh, Transmisión, cofre, etcétera, ¿no? Ahora, imagínense el bill de materiales de un avión, ¿no? Estamos hablando de millones de partes, de componentes, ¿no? Entonces, esas son las compras de materia prima. También hay tipos de compras de nuevos productos. Muchas veces se lanzan nuevos productos para estar bien posicionados en el mercado. Entonces, puede ser materia prima sobre todo, pero todavía no es un producto que sea vendible. O sea, todavía está en proyecto, en proyección. Entonces, esas compras, pues hay compradores de nuevos productos, ¿no? Que se dedican a puros prototipos, que trabajan muy de cerca con el área de ingeniería. Y el área de ingeniería les dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un carro nuevo, una guitarra eléctrica nueva, pero necesitamos componentes para hacer ese prototipo. Entonces, el comprador, pues, realiza esas compras de nuevos productos. Y por último, las compras de capital. Las compras de capital son más que nada compras de robots, de equipo grande. Por ejemplo, una compra de capital podría ser también un vehículo, todo lo que se pueda capitalizar. Por otro lado, tenemos métodos de compras. Los métodos de compras pueden ser por requisición de compras. O sea, alguien me dice, necesito comprar 7 tuercas y me hace un papelito solicitándome la compra de 7 tuercas. Eso se le llama una requisición de compra. Me lo está requiriendo. Otro método de compra puede ser por promedio. Sabes que el año pasado compré 200 tornillos. Quiere decir que este año, pues, estimadamente voy a comprar 200 tornillos, ¿no? Entonces sacas un promedio de tu consumo de años anteriores para hacer una compra en el año en curso, ¿no? Entonces sacas un promedio de compras de años pasados. Otro método de compra es por min-max o mínimos y máximos. Por ejemplo, a lo mejor voy a comprar 1000 tornillos y cuando vaya utilizándolo y utilizando esos tornillos y cuando ya me queden 200 tornillos, vuelvo a comprar otros 800 para volver a tener 1000. Y los sigo usando y usando y usando y cuando otra vez caiga mis tornillos a 200, vuelvo a comprar 800. Y ese sería un método de min-max, ¿no? Punto de reorden. También hay métodos de compras por proyectos. Un proyecto es como en el caso de un nuevo producto. Voy a comprar por un proyecto, por única vez, un proyecto, algo extraordinario. Y por último, hay métodos de compras por medio de un sistema que se llama MRP. Y eso es un sistema que viene de un software, de un sistema que se llama ERP, Enterprise Resource Planning.
Esto ya es un poco más complejo. Básicamente compras por medio de un software. El software te dice qué comprar, cuánto comprar y cuándo comprar. El sistema de MarPit te hace esas tres preguntas. ¿Qué voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Y cuánto voy a comprar? ¿Okay? Como decimos que el licenciado en negocio internacional está muy apegado sobre el departamento de compras, pues seguimos hablando sobre los temas de compras. Los objetivos de un departamento de compras dentro de la industria manufacturera principalmente son minimizar costos, reducir costos, ¿no? O sea, me lo vendes en 100 pesos, ok, sabes que yo lo necesito en 95 pesos. O sea, es el famoso regateo, ¿no? La negociación, por eso son negocios internacionales, vamos a negociar precios, ¿no? Otro objetivo es asegurar el flujo continuo de producción. Por ejemplo, es responsabilidad de un comprador, de un licenciado en negocios, de que siempre haya material para que tú puedas fabricar. Si vas a fabricar, por ejemplo, ahorita que anda de moda hacer cerveza artesanal, pues tener en inventario siempre las botellas, corcholatas, la cebada, todos los ingredientes, todo el bill de materiales para poder hacer la cerveza, etiquetas para las botellas. Entonces, el comprador, el licenciado en negocios internacionales, tiene que asegurar de tener todo eso en almacén para que haya un flujo continuo de producción. Si no lo tengo, no puedo fabricar. ¿Qué otro punto importante, otro objetivo sería aumentar la rotación de activos? O sea, darle la vuelta, estar comprando, darle la vuelta a los inventarios. No es nada recomendable tener mucho inventario en tu almacén. No es nada recomendable. ¿Por qué? Porque estás comprando algo y no lo estás usando. Lo ideal es comprar lo justo. Ni mucho, ni poco, lo justo. Entonces, al comprar lo justo, lo indispensable, pues le estás dando rotación a tu almacén, a tu inventario, a tus activos. Y eso genera un mayor flujo de efectivo. Otro objetivo sería desarrollar fuentes alternativas de suministro, o sea, no casarnos con un solo proveedor, tener una opción A, una opción B. Por ejemplo, ahorita con el tema del famoso coronavirus, yo tengo en la empresa donde trabajo, tengo varias opciones de proveedores. ¿Por qué? Porque muchos de mis proveedores están en China y con esta contingencia, pues muchas empresas en China cerraron operaciones. Entonces yo me voy a mi opción B, a mi proveedor B para seguir comprando, seguir recibiendo suministro y evitar un paro de líneas en la fábrica. Entonces, uno de los objetivos de un licenciado en negocios o un comprador es pues tener varias opciones, ¿no? Desarrollar varias fuentes de suministro, no nada más una. Es pues riesgoso tener una sola fuente de suministro. También establecer buenas relaciones con proveedores. Por supuesto, un comprador o un licenciado de negocios tiene mucha relación con sus proveedores, tiene que tener una relación buena, fuerte, continua, y para incrementar negocios. ¿Y para qué? Para tener, pues, reducción en costos, entre otras cosas. Integrarse en otros departamentos de la empresa. El departamento de compras está muy relacionado, interactúa con otros departamentos de las empresas, ¿no? Con contabilidad, con ingeniería, con planeación, con almacenes. Otro objetivo es formar y desarrollar el personal. Bueno, por lo mismo como el departamento de compras está muy relacionado con otras áreas, pues hasta cierto punto tienes que dar ciertas instrucciones o ciertos métodos eh, tales para ver cómo va a funcionar la actividad dentro del área de compras. Y por último, otro objetivo de un comprador o un licenciado en negocios es mantener registros de datos y dar informes de gestión. Todos los ahorros que hagas, pues se tienen que presentar a los directivos, ¿no? Son objetivos, targets que te pone la empresa, o metas, por ejemplo, negociar un término de pago. A lo mejor un proveedor
le pagas a los 15 días y digo, oye, ¿sabes qué? De ahora en adelante no te voy a pagar a 15 días, te voy a pagar a 30 días. Entonces, esa negociación, pues la tienes que gestionar y presentar. Y ese aumento de término de pago, por supuesto, te ayuda para tener más flujo de efectivo. El famoso jineteo. Cambiando de tema, pues el comprador, ¿qué otras cosas hace? Ayuda y colabora a reducir los 7 desperdicios. ¿Cuáles son los 7 desperdicios dentro de una empresa de manufactura? Pues el movimiento. El movimiento es andar de aquí para allá, de allá para acá, pobre gente, pobre persona, estar de un punto a otro. A lo mejor una solución es, como decimos, acercarle la mesa para que ya no camine tanto, ¿no? Evitar tanto movimiento, ¿no? Otro desperdicio es el inventario o el sobreinventario. Tener mucho inventario es muy malo. Y más sobre productos que tienen vigencia o son perecederos. ¿Por qué? Porque tienden a caducirse, ¿no? Entonces, el tener mucho inventario es malo y el tener muy poco es riesgoso. Tienes que siempre encontrar un punto, un balance de tus inventarios. Otro desperdicio es la espera. O sea, voy a esperar en una línea de producción. Imagínense una empresa en una línea de producción y no está fluyendo el producto, pues esa espera, pues es tiempo muerto. Eh, y eso se considera un desperdicio. Tenemos que evitar ese tiempo de espera, ese desperdicio. Defectos de calidad es un desperdicio. Autorizaciones, por ejemplo, de que lo tiene que firmar el supervisor, el superintendente, el gerente, el subgerente, el director y el vicepresidente. Tienes que a lo mejor conseguir 10 firmas para realizar una actividad. Bueno, tantas autorizaciones, tantas aprobaciones, pues es hasta cierto punto ineficiente, ¿no? Evitar tantas autorizaciones, tanta burocracia en un momento dado. Hay que ser muy eficientes, mejor con un par de firmas, con eso se mueve el proceso. Otro desperdicio es la transportación, pasar muchas veces por el mismo lugar, no ser eficiente en la logística, en tus transportes, en tus rutas. Se le considera también un desperdicio. La sobreproducción es un desperdicio también, porque produces mucho, lo mantienes en almacén y a lo mejor ni lo vendes. Entonces tienes que producir lo que te solicite tu cliente o tienes que producir lo que indique tu plan de producción o tienes que producir exactamente lo que se requiera. No es malo sobreproducir. Y le voy a poner un ejemplo. En México, cuando hay una huelga, ¿qué es lo que pasa? Dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque es una pérdida para la empresa. Dejas de trabajar, dejas de producir, dejas de vender. Por otro lado, en China, ¿qué es lo que pasa? Ellos, en vez de dejar de trabajar, ellos trabajan el doble. O sea, ¿por qué? Porque producen más, le crean un sobreinventario a su patrón, un inventario que no tienen vendido, que no van a vender, que no pueden almacenar, que no tienen capacidad de almacenar. Entonces, para que vean las dos diferentes mentalidades, ¿no? Por lo general, el mexicano deja de trabajar cuando se va de huelga y en China, cuando se van a huelga, producen el doble, ¿no? Y por último, que no se considera un desperdicio, pero también lo consideramos como un desperdicio, eh, pues la creatividad no usada. O sea, tenemos un cerebro, tenemos ideas, tenemos opiniones, pues hay que usarlas, ¿no? Hay que opinar, hay que levantar la mano, hay que hacer preguntas. El que no lo hace, pues se considera como un desperdicio, no estás explotando tus ideas, tus conocimientos. El comprador desarrolla estrategias, como comprador o licenciado en negocios internacionales, desarrollas algunas estrategias. Por ejemplo, un BMI, que significa un Vendor Management Inventory, que básicamente es tener inventario en mano. Tú, por ejemplo, vas a negociar con tu proveedor. Oye, yo necesito mensualmente 100 tornillos.
necesito que siempre tengas 100 tornillos disponibles, porque necesito 100 tornillos mensuales y necesito que siempre tengas 100 tornillos mensuales. ¿Para qué? Para en cuanto al momento que te los pida, me los mandes. Esa es una negociación. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir el inventario. Tú los vas a tener cuando los necesites. Entonces le dices a tu proveedor que siempre los tenga ahí, ¿no? Por ti. Esa es una negociación que puede hacer un licenciado de negocios o un comprador. Otra estrategia es consolidación de proveedores para reducir costos. Por ejemplo, tenemos muchos proveedores que nos venden lo mismo. A lo mejor compramos tornillos y tenemos 10 proveedores que nos venden tornillos. ¿Para qué quieres tantos proveedores? ¿Para qué quieres 10 proveedores que te venden el mismo producto? A lo mejor una buena estrategia como negociador es consolidas todo con un proveedor o con dos para tener una segunda fuente de suministro. ¿Sabes qué? Compro 100 tipos de tornillos. En vez de tener 10 proveedores, mejor te doy todo el trabajo a ti. Tú me cotizas los 10, yo te compro, perdón, tú me cotizas los 100 tornillos, yo te compro los 100 tornillos, pero a mayor volumen, mejor precio. Pero como antes me vendías 10, ahora me vas a vender 100. Quiere decir que me puedes dar un mejor precio. Entonces, estoy consolidando proveedores. O sea, de tener 10 proveedores, ahora voy a tener 2, pero como le estás dando más negocio al proveedor, el proveedor te va a mejorar el precio, ¿no? Entonces, es una estrategia para reducir costos. Eso normalmente lo hace el licenciado en negocios internacionales del comprador. Otra estrategia es implementar sistemas para evaluar a los proveedores, o los famosos scorecards. Por ejemplo, tienes proveedores muy buenos que siempre te cumplen en tiempo y forma. Siempre cuando le dices, lo necesito el primer día del mes, el primer día del mes tienes tus materiales, tus productos. Pero hay proveedores que no, que son muy incumplidos, ¿no? Entonces, implementas un sistema para evaluarlos, para calificarlos, a ver si o te pongo 0, o te pongo 5, o te pongo 10, ¿no? Y al final de la evaluación te pones en contacto con tu proveedor y tanto le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Sacaste 10, todos los materiales que te pedí me los mandaste en tiempo y forma. O puede ser una calificación muy mala, un resultado negativo, que le digas, oye, yo te pedí 100 tornillos y de los 100 nada más me mandaste 40 y te los pedí el 1 de mayo y me llegaron el 20 de mayo. Entonces, pues, es una calificación mala, ¿no? Entonces, estás evaluando, estás calificando a tus proveedores, ¿no? Entonces, ese sistema se llama scorecards. Por último, y otra estrategia que hace un licenciado en negocios o un comprador es identificar oportunidades de negocios en LCR. LCR es Low Cost Region, o regiones de costo bajo. Por ejemplo, y eso se traduciría en ahorros. A lo mejor yo compro tornillos en Singapur, pero a lo mejor me salen más baratos comprarlos en Vietnam. ¿Por qué? Porque los salarios de Vietnam son menores a Singapur, la mano de obra es calificada, pero más económica. Entonces, el comprador o el licenciado en negocios internacionales tiene que identificar esos países, esas áreas donde la mano de obra es más barata, pero sin poner en riesgo la calidad, ¿no? Por ejemplo, México se considera un país de low cost region, ¿no? Es un país de calidad calificada, pero barato. Entonces, lo que hacemos nosotros es que muchos productos, muchos sistemas, muchos procesos nos los traemos a México, pues para reducir costos, ¿no? O a México o a otros países que sean pues de mano de obra barata, ¿no? Entonces, el licenciado en negocios internacionales o comprador identifica esos países donde la mano de obra es más barata y que a final de cuentas se traducirían en ahorros. Bueno, otro punto que hace un comprador o un licenciado en negocios internacionales es un usuario, un usuario clave de un sistema ERP, Enterprise Resource Planning. El sistema ERP es un sistema de software
que tiene muchos módulos, ¿no? Un módulo de producción, contabilidad, de compras, de planeación, de inventarios, etcétera. Y siempre pongo este ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos a un Oxxo, y compramos un refresco, y cuando lo pasen por el lente y suena un sonidito, el tit, el famoso tit, ese sonidito significan varios puntos. Significa una venta, significa de cuando pasa el refresco por ese lector, se reduce el inventario del almacén. A lo mejor tenías 10 Coca-Colas y en cuanto hace el sonido, 10 refrescos, y en cuanto hace el sonidito, ya el inventario se ajusta a 9. Entonces, ese sistema, ese software, es como un sistema de ERP, pero más apegado, pues en este caso a un Oxxo, ¿no? A una tienda de autoservicio. Lógicamente para una empresa de la industria manufacturera, para una maquiladora, para una empresa grande, pues necesitas sistemas más sofisticados, ¿no? Que sean suficientemente inteligentes para hacer varias operaciones a la vez. Entonces, es como un ejemplo que puedo identificar. El comprador o el licenciado en negocios internacionales es un usuario clave de ese sistema. También otros puntos que hace el comprador, el licenciado en negocios internacionales, es la rotación de inventarios. Como lo platiqué, no es nada bueno tener mucho inventario y es muy riesgoso tener poco inventario. Siempre hay que tener un punto medio, un balance en tus inventarios, ¿no? La rotación de inventarios básicamente es el tiempo que dura un producto desde que se adquiere hasta que se utiliza. Uno de los principales objetivos de un negocio es convertir el inventario en efectivo lo más pronto posible. De nada sirve tener 1 millón de tornillos en un almacén si no los utilizas. Eh, eh, Cuando tú los utilices, esos tornillos, y los pongas en un carro o en una televisión o en un teléfono celular, y cuando esa televisión, ese carro, ese teléfono celular lo vendas, es cuando ese inventario lo conviertes en efectivo y es cuando das una vuelta de inventario. Mientras más vueltas de inventario tengas, es mejor. Por ejemplo, la empresa Toyota tiene más de 20 vueltas de inventario. Lo ideal es tener 12 vueltas, ¿no? Una por mes. Y hay una fórmula matemática para hacer ese cálculo de rotación de inventario, que es eh, volumen anual de ventas entre promedio estimado de inventario igual a rotación de inventario. Este análisis también lo hace un licenciado de negocios, también lo hace un comprador. De igual manera, se calcula un inventario de seguridad o un safety stock. Por ejemplo, si para hacer 5 televisiones necesitas 1000 tornillos, es riesgoso comprar 1000 exactos. ¿Por qué? Porque pueden llegar, pues, pediste 1000 y a lo mejor te llegaron 998. Y por esos 2 tornillos que no te llegaron, ya no puedes completar tus 10 televisiones. O a lo mejor si compras 1000 tornillos, te llegan 1000, pero a lo mejor en la operación se cayeron 5 tornillos, entonces ya no vas a poder completar las 10 televisiones. O por qué no, un caso extremo, si alguien se robara esos tornillos, pues tampoco puedes completar esas 10 televisiones. Por lo tanto, es aconsejable calcular un inventario de seguridad o un safety stock en el que no voy a pedir 1000 tornillos exactos, voy a lo mejor pedir 1010, 10 piezas de más por cualquier cosa que pase, ¿no? Entonces, ese cálculo, ese extra, lo hace un comprador o un licenciado en negocios. También trabaja en sistemas de Kanban, un Kanban en línea. ¿Qué es un Kanban? Es una filosofía japonesa que es un sistema de jalón. Por ejemplo, les voy a poner el caso el caso más clásico. Cuando tú vas a un caso de Kanban clásico en tu casa es, tú compras un galón de leche eh, y cuando se te va acabando, ya te falta bien poquito, vas y compras otro. No vas a comprar
15 galones de leche. ¿Por qué? Porque probablemente se te echen a perder. Entonces, el Kanban es cuando empiezas a utilizar algo y ya se te va acabando, lo repones. Entonces, ese es un sistema de Kanban. Lo que están viendo una foto es una empresa donde yo trabajaba. Implementé un Kanban en piso. O sea, en vez de tener las piezas en almacén, las puse en producción, en el piso de producción, para no ir al almacén por ellas. Cuando ya se cuando el operador ya se vaya acabando las piezas, nada más las jala de producción sin tener que ir al almacén, ¿no? Entonces, ese es un Kanban en piso. Eso también lo implementa, pues, un comprador o un licenciado en negocios. Dentro de mi experiencia, pues, tuve la oportunidad de viajar a varios países, entre ellos, pues, casi todo Asia, lo que es Malasia, Singapur, Japón, China. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla es una línea de producción de unos control remotos para televisiones. Es en Malasia, como pueden ver, pues hay, en el fondo se ve un hindú por acá y ellas son musulmanas, ¿no? Con pues trabajando en la línea de producción, ¿no? Aquí vemos otras imágenes de un técnico. Esto es en Malasia también y una línea de producción en Malasia que me tocó trabajar en Malasia como 9 meses. Estuve por allá. Ya casi terminando, el comprador también trabaja en conjunto con el equipo de logística para determinar Incoterms y métodos o el mejor método de transporte. Hay 5 tipos de transporte: el ferroviario, el terrestre, que es el camión, el avión, los ductos y el marítimo, ¿no? Entonces, el comprador o el licenciado en negocios internacionales, en base al tiempo de entrega o la rapidez o el requerimiento que tiene, el costo, determina cuál es la mejor método de transporte. Eso también. Y el Incoterm. ¿Qué es un Incoterm? A lo mejor ya es un término un poco más técnico para alguien de los que están en la llamada, pero les voy a poner un ejemplo muy usual. Vamos a suponer que ustedes compran un teléfono celular en internet y le hablan por teléfono al vendedor, a quien está vendiendo el teléfono celular, y le dicen, ¿sabes qué? Me interesa comprar tu celular en 1,000 pesos. Y, ok, ¿y en dónde nos vemos? ¿Vienes a mi casa? ¿O nos vemos en el Soriana de ahí del centro? ¿O te lo dejo con una amiga y tú pasas por él? ¿O te lo llevo a tu casa? Bueno, eso coloquialmente son Incoterms, son términos de comercio internacional. Cuando haces un transporte, cuando haces una negociación, al proveedor tú también le dices, oye, yo lo recojo, mando a FedEx, a UPS para que lo recojan en tu empresa, o me lo pones en el aeropuerto, o me lo pones en el puerto, yo lo recojo, o me lo pones en Tijuana y yo voy por él, o me lo pones en mi empresa o en mi casa, ¿no? Entonces, coloquialmente eso sería como unos Incoterms, o sea, ¿cómo van a ser los métodos de transporte, ¿no? Ya casi terminando, y en estos días y en este tema tan, pues, que todos estamos pasando, que por eso la razón de que estamos por esta vía virtual, pues es el impacto del COVID-19, del famoso coronavirus. ¿Cuál sería el impacto del coronavirus, del COVID-19 en la cadena de suministro global? ¿Y qué papel juega el licenciado en negocios internacionales o un comprador? Híjole, estos días han estado de locura en mi trabajo, ¿por qué? Porque pues ha habido mucho cierre de empresas, creando desabasto, falta de suministros de materia prima. Como ya les dije, el proveedor principal cerró la operación, entonces tengo que tener un plan B, un proveedor B, pero ese proveedor B a lo mejor también está cerrado la operación, como ahorita, como bien sabemos, ahorita las autoridades mexicanas, si no eres una actividad esencial, te cierran la operación. Entonces, a lo mejor muchas veces mi plan B de proveedor también está cerrada la operación. Entonces, ahorita ando como loco buscando suministros, ¿no? ¿Para qué? Para que
la planta, la fábrica donde yo trabajé, pues no para la operación. A nosotros aún no nos han parado la operación. Somos considerados como una actividad esencial para la industria, entonces, porque hacemos también productos médicos. Entonces no nos han cerrado la operación, ando muy atareado, ¿no? Buscando pues nuevos fuentes de suministro, y mi equipo de compras, los compradores, pues también andan bien atareados de trabajo. Otro punto es el incremento en precios de bienes y servicios. Por ejemplo, ahorita andan de moda usar, o bueno, por este tema, pues las famosas mascarillas, ¿no? Antes las mascarillas me costaban 3 pesos la pieza y ahorita me están costando 15, 16 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay tanta oferta como antes. Antes había mucha disponibilidad, lo podía comprar con muchos proveedores, pero ahorita por el alto consumo, por la alta demanda, pues no hay mucho disponible en el mercado, y lo poco que hay, pues se disparó. Entonces, eh, de pagar 3 pesos por una mascarilla, ahorita estamos pagando 16 hasta 20 pesos por mascarilla. Entonces, el licenciado en negocios internacionales o el comprador tiene que lidiar con este tema y negociar, usar todas sus técnicas, todas sus habilidades para, para pues, reducir ese impacto, ¿no? Y tratar de negociar con el proveedor de que no me lo venda a 16 pesos. A lo mejor ya es imposible que lo pueda comprar a 3 pesos como antes, pero encontrar un punto medio, un balance, toda esa negociación, lógicamente la hace un licenciado en negocios internacionales. De igual manera, por esta por este problema, por este impacto del COVID-19, por la contingencia, también no hay mucha disponibilidad de transporte, o no hay tanta frecuencia de transporte. Antes salían a lo mejor todos los días aviones de Singapur a Estados Unidos me lo mandaban a San Diego, y de San Diego a Tijuana, que es donde yo trabajo. Eh, a lo mejor ya no hay disponibilidad de vuelos todos los días, entonces eso podría provocar un impacto, los tiempos de entrega se han alargado, entonces eso podría tener un impacto de recibir mis materiales en tiempo y forma, y pongo en riesgo la operación y la producción de la empresa donde trabajo. Y por último, los proveedores quieren reducir los tiempos, los términos de pago. A lo mejor yo tengo varios, en donde yo trabajo, por política el término de pago son 60 días. O sea, yo recibo el material y en 60 días te pago. Pero ahorita, eh, pues muchos proveedores me dicen, ¿sabes qué? No, pues el que me pagues en 60 días me estás matando, me estás afectando mucho. Necesito que me lo pagues en 15 días. Yo, no, pues en 60. Lo tenemos por escrito, ¿no? No, pues es que me estás matando. Entonces, ese punto de negociación en donde, oye, te pago un 60 o te pago un 15, pues todo eso es lidiado por un licenciado en negocios internacionales, por un comprador, ¿no? Entonces, con todos esos temas es con lo que se enfrenta un licenciado en negocios internacionales, un comprador. Este, es un trabajo, es una dinámica, pues muy acelerada, es día a día, muy estresante, pero la verdad, muy divertida, y pues adquieres muchos conocimientos y te haces muy astuto, ¿no? Muy astuto pues para negociar, para, para reducir costos, para hacer negocios, ¿no? Negocios internacionales, que es a final de cuentas el propósito de esta carrera, y a los que pues estoy invitando a los participantes a que estudien esta carrera, muy, muy dinámica en el mercado. Y ya para concluir, mi conclusión es que un porcentaje alto de licenciados en negocios internacionales termina laborando en la industria manufacturera, en el departamento de compras, poniendo en práctica diferentes técnicas y habilidades de negociación para cumplir con los objetivos y llevándola a la empresa a un éxito. Eh, muchos de yo soy catedrático de CETIS Universidad, un porcentaje muy alto de mis alumnos que eh, han caído en el departamento de compras, ¿no? Yo tengo todavía comunicación con muchos de ellos y ya están trabajando en empresas muy fuertes como Samsung, como Eaton, como Fender, como Alegio,
como Navico, y la mayoría de ellos están en el departamento de compras, ¿no? Entonces, eh, todavía tengo mucha comunicación con ellos, me piden recomendaciones, consejos, sugerencias, y por supuesto que estoy para ellos y para todos, pues a las órdenes de ellos y de todos ustedes. Y con esto termino mi plática, mi conferencia. Les quiero agradecer su tiempo y pues cualquier duda, pregunta, estoy aquí para contestarles. Maestro, muchas gracias. Ha sido muy interesante ver toda esta profundidad técnica y estratégica que conllevan todas las actividades del área de compras y en general del desempeño profesional de un LNI. Tenemos algunos minutos para un par de preguntas. Si alguno de los participantes, de los asistentes, tiene alguna duda, es el momento. Tienen el chat o pueden por aquí levantar la mano para que se abra el micrófono y que puedan externar la duda. También, si ya hicieron llegar las preguntas a nuestro equipo organizador, por aquí me las van a enviar por WhatsApp. Bueno, por aquí me preguntan si un LNI debe de tener habilidades para aprender idiomas. Definitivamente es clave, es clave. Yo, por ejemplo, yo no hablo más que dos idiomas, inglés y español. Tengo compañeros que hablan mandarín, y sería un plus, ¿no? Hablar mandarín, ya que mucho del mercado, muchos proveedores, muchos negocios se hacen en China, ¿no? Pero definitivamente y sobre todo si vas para el área de compras, muchos de tus proveedores van a estar ubicados en otros países. Por ejemplo, la mayoría de mis proveedores son de Singapur, de Malasia, de Filipinas, de Japón, de China. Entonces, ellos no hablan español y el inglés lo medio mastica, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante el idioma mínimo el idioma inglés dominarlo. Eso es una pregunta interesante, pero sí, un licenciado en negocios internacionales es meramente recomendable que domine el idioma inglés. Mm. Y no nada más, digo, y el idioma inglés también técnico, ¿no? Porque hay cosas técnicas que las vas aprendiendo poco a poquito, ¿no? Excelente, maestro. Por aquí nos llega otra pregunta por el chat de parte de Carla García, que nos dice, ¿en qué otras áreas se puede especializar un LNI diferentes al área de compras, por ejemplo? Claro, por ejemplo, digo, en la gran mayoría, un porcentaje alto cae en el departamento de compras, pero tengo compañeros que son licenciados en negocios, que tienen negocios propios, que trabajan en el sector público. Por ejemplo, un compañero mío fue el oficialía mayor, el mano derecha del presidente municipal en la gestión pasada, creo. Eh, también como consultores en comercio exterior, como consultores de negociación. Entonces puedes tener tu propio negocio como consultor, asesor en la industria, en las empresas públicas o de gobierno, en tu propio negocio o en la industria manufacturera, ya sea también está muy enfocado en el área de compras, pero también puedes estar en el área de finanzas, también puedes estar en el área de planeación, también puedes estar en el área de logística, de almacenes, etcétera. Me preguntan por WhatsApp si usted considera que un LNI puede trabajar en una embajada. Definitivamente, definitivamente porque parte del aprendizaje es el convivir con otras naciones, con otras culturas. En la carrera, durante la carrera te enseñan herramientas y habilidades para negociar con otras culturas. Por ejemplo, yo cuando estuve en Malasia, pues es un país de tres culturas, donde hay hindús, donde hay musulmanes y donde hay chinos, ¿no? Entonces tienes que saber de culturas para poder adaptarte, ¿no? A esos países, a esas negociaciones, ¿no? Por ejemplo, como bien saben, un musulmán no come puerco, no lo vas a invitar
un restaurante a comer unas carnitas, por ejemplo, sería una falta de respeto. O por ejemplo, un hindú, los hindús no comen res, sería también una falta de respeto para ellos, invitarles a comer un ribeye, una rachera, ¿no? Entonces, todas esas herramientas te las enseñan en la carrera para poder tener una negociación exitosa con proveedores, con clientes, con alguien que estés haciendo un negocio. Entonces, definitivamente el trabajar en una embajada sí aplica. ¿Por qué? Porque te dan las herramientas para convivir, para negociar con otras culturas. Excelente, maestro. Carla nos pregunta también, ¿cuál ha sido su experiencia permaneciendo mucho tiempo en otros países? Esta cuestión cultural y de comunicación con personas de otros países. Definitivamente toda una experiencia, una experiencia muy exitosa. Nos damos cuenta, muchas veces pensamos que nuestra cultura occidental es única. Cuando conocemos otras culturas, nos damos cuenta pues de que también hay otras formas de pensar, otras formas de vivir, de convivir. Ha sido una experiencia única haber vivido por aquellas zonas, poderme adaptar a sus culturas, a sus comidas, a sus tradiciones. Pues no es, por ejemplo, el japonés, que es muy cuadrado, que ni siquiera se dan la mano para saludarse, ellos hacen reverencias, ellos se inclinan para saludarse, ¿no? Cuando aquí en México, cuando ves a un cuate, le das la mano, lo abrazas, lo besas, y allá no es tanto así, tienes que conocer para no faltar al respeto. Entonces, ha sido una excelente experiencia haber convivido con esas culturas, un aprendizaje de vida. Me preguntan si sabe usted si la carrera se aborda algo sobre relaciones públicas o sobre comunicación. Bueno, relaciones públicas, hay materias donde te ayudan a desempeñarte con otros equipos, con otros métodos de trabajo, pero va más orientada a negociación, a lo administrativo operativo, este, a la cómo tener habilidades para convivir con otras culturas, pero definitivamente sí hay materias donde, hay una materia que se llama comunicación, me acuerdo que la llevé, para que te enseñan a expresar, a cómo expresarte y a relacionarte con otros equipos, ¿no? Pero digo, para ese tema, yo creo que hay carreras un poco más enfocadas a eso, como es la carrera de ciencias de la comunicación, a lo mejor, o relaciones laborales, etcétera, ¿no? Pero sí hay un par de materias donde te enseñan ciertas estrategias para tener relaciones públicas o mantener relaciones con cierta actividad o cierto grupo de personas. Bien, maestro. Me llega otra. Por ahí comentó usted sobre la importancia de cooperar con los proveedores. Hoy en día está muy de moda el concepto de alianza estratégica. ¿Es posible hacer alianza estratégica con proveedores cuando los estamos evaluando y les estamos exigiendo un desempeño muy alto que de alguna manera presiona a esa empresa proveedora? Definitivamente es muy buena pregunta. Sí, definitivamente sí hay una alianza estratégica, porque a mejor servicio que te dé un proveedor, más negocio le vas a dar. O sea, ahí es un win-to-win, un ganar-ganar. O sea, tú me das un buen servicio, yo te doy más negocio. Eh, ¿Tú cómo castigas al proveedor? Bueno, si me das un mal servicio, te quito negocio o muevo un negocio de un proveedor a otro. Entonces, definitivamente una alianza estratégica sería, tú me das un buen servicio, tú me das los tiempos de entrega, los respetas a buen precio, buena calidad, pues lógicamente la alianza estratégica es brindarle más negocio. Lo que quiere el proveedor es más negocio, igual que todos, ¿no? Entonces, si ellos desempeñan una buena labor como proveedores, lógicamente la alianza de negocio
más incremento negocio, pues más reducción de costos puedo obtener, porque con la economía de escala, ¿qué es lo que dice la economía de escala? A mayor volumen, menor precio. Así es. Por aquí, Carla está retomando el tema de el desempeño del LNI en el contexto de las relaciones internacionales. Pregunta si se puede trabajar en una embajada, si se puede trabajar en un consulado también. Me imagino el consulado que tiene una función más transaccional, más de procesar trámites para los ciudadanos del mundo, mientras que la embajada es un ambiente más político. Diplomático. Así es. Definitivamente, tanto en un consulado como en una embajada, totalmente. Un licenciado en negocios internacionales aplica para esos puestos, para esos trabajos. Digo, esos trabajos son más escogidos en el sentido de que eh, pues no se abren grandes volúmenes de puestos, son cantidades o son puestos muy escogidos, son realmente pocos los puestos que se abren, eh, a diferencia de una empresa, de una maquiladora, que a lo mejor simplemente en mi equipo somos 7 compradores, hay más oportunidad, porque hay más oportunidad porque es más la operación, como en una embajada o en un consulado, pero definitivamente, incluso sí tengo un conocido que estudió negocios internacionales, que estuvo en un consulado de México en Chicago. Estuvo un buen tiempo, empezó con el consulado de México en San Diego y lo transfirieron al consulado de México en Chicago. No era de mi generación, era como de 2 generaciones arriba que yo era, o 2 generaciones más nuevas que yo, más recientes, pero sí tuvo la oportunidad de trabajar en un consulado. Muy bien. Nos pregunta Carla que si tuvo la oportunidad de realizar una experiencia internacional durante su licenciatura, si es afirmativa, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Algún intercambio en el extranjero o alguna otra Que, actividad? bueno, yo en aquel entonces no había programas tan avanzados como los que están ahorita, que de doble o triple, como especialidades, ¿no? Que los mandan a otros países. Estaba muy en pañales en ese tiempo, ¿no? Apenas CETIS estaba en esos programas de intercambio, pero no, la respuesta es no. Yo durante mi carrera, durante mi licenciatura, no tuve la experiencia, más sí la tuve en la preparatoria. En la preparatoria, mi último año de prepa lo hice en un high school en Estados Unidos, en Montana, un estado muy al norte de Estados Unidos, colindando con Canadá. Entonces, durante mi carrera, mi licenciatura, no, pero lo que sí hice durante mi licenciatura es casi toda mi licenciatura. Yo empecé a trabajar desde el tercer semestre, o sea, mi segundo año de licenciatura, y desde ese momento hasta este momento no he dejado de trabajar. Entonces, en sí una experiencia de irme a otra universidad, a otro país durante mi licenciatura, la respuesta es no. Me enfoqué más en adquirir experiencia laboral, ¿no? Para cuando saliera de la carrera, pues ya tener un par de años aventajados de Sí, experiencia. afortunadamente para las nuevas generaciones, los programas de doble grado ya son una situación común y ya prácticamente todos los egresados de CETIS cuentan con alguna experiencia internacional, incluso los programas que hay para el verano, ¿no? Para aquellos que se les dificulte o que simplemente quieren alguna estancia corta, hay programas de un mes, de 2 semanas, o hay diferentes opciones que la escuela ofrece de acuerdo a los convenios que ha establecido en el Es área correcto. Y nacional. si me hubiera tocado a mí esos programas tan avanzados como los tiene ahorita CETES Universidad, por supuesto que hubiera tomado la oportunidad de irme a otra universidad, a otro país. Por supuesto, es una súper experiencia que se lo súper recomiendo. Eso sí, la mayoría de mis alumnos han estado en otras universidades o en otros países.
y durante las clases intercambiamos puntos de vista, experiencias que vivieron en esos países, con otras culturas. Entonces, el estudiar esta carrera te da una oportunidad muy grande de irte a esos países, a esas universidades, de tener doble o triple grado. Sí, también fue eh, pues muy bueno para mí oír esas experiencias acuérdense, cuando estamos en un salón, el aprendizaje es mutuo. Yo aprendo de ellos y ellos del, del catedrático, ¿no? Entonces, fue muy enriquecedor y muy bueno oír las experiencias de mis alumnos conviviendo con otras culturas y en otros países y en otras universidades. Bien, maestro. Me llega otra pregunta. ¿Usted recomienda que un LNI estudie un MBA? Esta duda es porque pues, la carrera de LNI ya es de por sí exhaustiva en cuanto a negocios, administración, mercadotecnia. Eh, entonces, la persona que me envía esta pregunta tiene la duda de si no será algo repetitivo el estudiar este MBA. La respuesta es sí, lo recomiendo ampliamente. Porque cuando estudias una licenciatura, a lo mejor no, pues en muchas de las ocasiones cuando empiezas la carrera, no tienes experiencia laboral. Empiezas durante la licenciatura, empiezas a adquirir conocimientos teóricos, ¿no? Cuando entras a una maestría, por lo general, yo recomiendo que mínimo, para entrar a una maestría mínimo, tengas mínimo 5 años ya laborando. Digo, la puedes empezar inmediatamente cuando termine la carrera, pero mi recomendación es que tengas mínimo unos 5 años de ya laborando, porque lo que tú aprendes en la maestría es algo que a lo mejor estás viviendo en el día a día, en tu trabajo. A lo mejor traes un problema que no sabes cómo solucionarlo en tu trabajo y lo expones en la maestría y agarras ideas. Incluso tu mismo catedrático te puede dar opiniones, sugerencias. Entiendes más los conceptos. ¿Por qué? Porque ya tienes práctica laboral. Entonces ya no es tan teórico, ya no es de apuntar y machetearte una definición, sino ya la entiendes, ya lo comprendes porque ya lo has vivido. Entonces, la respuesta es definitivamente, y no nada más en la carrera de negocios internacionales, porque en todas las carreras. Yo creo que ahorita el grado que se tiene que tener, pues es un grado de maestría. Yo, por ejemplo, soy licenciado en negocios, tengo muchos cursos de ingeniería industrial, muchos cursos, diplomados, cursos en ingeniería industrial, porque era la carrera que inicialmente quería estudiar, pero para estar en la industria manufacturera tienes que saber un poco de ingeniería, un poco más técnico, meterte un poco con los números. Pero aún así, estudié una maestría en cadena de suministro. Entonces, ese complemento de licenciado en negocios internacionales, más ingeniería, todos los cursos de ingeniería industrial que he tomado, más el MBA en cadena de suministro, pues me dio una ideología o un concepto de ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces, es un complemento. La respuesta es sí, y no nada más para la carrera de licenciado en negocios internacionales. Yo recomiendo el MBA para todas las carreras. Muy bien, maestro. Pues ha sido un gusto tenerlo por acá, la información muy interesante. Incluso pues nos excedimos en el tiempo porque han sido muy buenas preguntas, muy interesantes y lo que me resta es agradecerle esta fabulosa participación. Esperemos seguirlo viendo en este Claro, tipo de eventos y por CETIS. Y también pues agradecer a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Les recuerdo que ya tenemos en CETIS abierto nuestro proceso de admisión para agosto 2020, 100% en línea para estos tiempos de pandemia. Y por aquí en el chat vamos a dejar los datos de contacto de nuestra área de comunicación y de promoción para que puedan
acceder a más información. Por ahí ya están apareciendo incluso los teléfonos. Y pues vamos a estar al tanto de todas sus dudas y cualquier información adicional que requieran. La carrera se ofrece también en Campus Mexicali y en Campus Tijuana. Y pues aquí en Ensenada estaremos también gustosos de recibir todas sus dudas, preguntas y llamadas. Y nos pueden seguir en redes sociales. Aquí en el chat están también las ligas oficiales para que puedan conectarse con nosotros en redes sociales. Estamos bastante activos. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos por darme la oportunidad. Estamos a sus órdenes y pues en buena hora. Y stay at home, quédense en casa. Claro que sí, maestro. Gracias. Gracias.